Bien, buenas tardes, bienvenidos de nuevo, amigos de la India. Hoy es martes 26 de mayo de 2020. Vamos a hacer la sesión 101 del curso El alma, la cualidad de la vida. Hemos escogido el libro del maestro tibetano, que en el fondo este libro es un recopilatorio de las enseñanzas que sobre el alma figura en las obras de Alice Bailey y del maestro tibetano. Llevamos la sesión 101, nos juntamos cada martes porque con el tema de la pandemia no podemos tener el Centro Amigos de la India abierto al público y por lo tanto, en lugar de hacerlo 2 veces al mes, el primer martes y el tercero, como habitualmente realizábamos estos últimos trimestres, lo hacemos semanalmente. Por eso hemos avanzado bastante en el número de sesiones. No obstante, hay que remarcar que todavía nos queda mucho texto por estudiar. Así que semanalmente hacemos la presentación. Este es el famoso nenúfar, el famoso imita el loto, el simbolismo del loto, el simbolismo del alma, abierta y radiando. Continuamos. Aquí tenemos los múltiples nombres de la conciencia. Es una tabla que figura en el libro y vienen las diferentes definiciones de este término conciencia o término alma. Si queréis os podéis mirar alguno y al final, en la etapa final de las preguntas, porque es más fácil hacerlo al final las preguntas, debido a que no es muy operativo el Skype a la hora, estamos grabando a la hora de formular preguntas, hemos tenido problemas con las grabaciones luego. Así que os lo miráis y luego al final, si tenéis interés, pues me lo decís abiertamente. Bien, continúo. En esta diapositiva finalizamos la sesión número 100. Dice así: los tres son indiferentes y es fácil confundirlos, especialmente al principio. La guía más segura para los aspirantes cuando hacen contacto con una vibración y estímulo superior consiste en suponer que quien hace contacto con ellos es su propia alma, el maestro en el corazón, y no algo muy halagador para el orgullo de la personalidad, que el maestro trata de llegar a ellos. ¿Os acordáis que aquello era la diapositiva, hablaba, si la memoria no me falla, de ser sensible precisamente a la presencia de la propia alma, a los compañeros de grupo de almas y con el tiempo la vibración del ashram? No tanto que el maestro les tratara de decir algo. ¿Os acordáis de aquello, no? Continúo. Contacto con el alma. Dice: la vida del discípulo es un gradual y firme avance hacia el centro, pues los discípulos aceptados son definidamente parte de la jerarquía. La jerarquía es un lugar de fusión de todas las almas en los niveles superiores del plano mental y progresará hacia el centro de fusión en la medida en que una persona sea impresionada y controlada por el alma, se identifique con ella. A medida que se acreciente su amor por la humanidad, y disminuya el interés en sí mismo, así progresará hacia ese centro de luz y amor donde los maestros residen como seres espirituales. Centro de luz. Lo que nos plantea es la necesidad de dejar de actuar como personalidades e intentar al mismo tiempo trabajar como almas, como observadores. Cuando esto se consiga, la vida del discípulo es un gradual y firme avance hacia el centro, pues los discípulos aceptados son definidamente parte de la jerarquía. La jerarquía es un lugar de fusión de todas las almas en los niveles superiores del plano mental y progresará hacia el centro de fusión en la medida en que una persona sea impresionada y controlada por el alma y luego se identifique con ella. A medida que se acreciente su amor por la humanidad y disminuya el interés en sí mismo, así progresará ese centro de luz y amor donde los maestros residen como seres espirituales. Básicamente, en síntesis, yo he buscado aquí centro de luz, que es lo que es la jerarquía. Básicamente es cuando tengamos la potestad de tener el loto egoico completamente abierto, irradiando la luz, la belleza, por ejemplo, de esta planta, de esta bugambilia, pues entonces estaremos en condiciones de reconocernos como formando parte de la jerarquía. Mientras la personalidad
o los chakras inferiores hagan un trabajo preponderante en nuestra forma de expresión, evidentemente la jerarquía no nos necesita demasiado. Sí que es verdad que hay etapas en las cuales pues hay una cosa que se llama el grupo del maestro, otra cosa muy diferente se las rama, pero vamos a ver. Lo que nos interesa a nosotros es ser miembros a la larga y a la corta, quien pueda, miembros plenos de la jerarquía planetaria, independientemente del grado de expansión que tengamos. Pero para ello, la condición sine qua non es manifestar el alma. Por lo tanto, aparte de la luz que hemos descubierto trabajando con la materia, debemos tener una pátina considerable de otra energía que proviene de una fuente superior, de la mente abstracta, que es el amor. Porque esa capacidad de sabiduría que lo engloba todo y que es capaz de explicar y de cohesionar todo lo manifestado. Cuando realmente esa energía se tiene, se dispone de sabiduría. Por lo tanto, el alma, por definición, cuando podemos ser conscientemente actuar en esos planos, en los tres primeros subplanos del plano mental, que es el tema de la mente abstracta, como le llamamos, estaríamos en condiciones de reconocernos como formando parte de la jerarquía planetaria. No olvidemos que la jerarquía planetaria es el reino de las almas liberadas, liberadas de la esclavitud de tener una forma para evolucionar y de no identificarse con ella, precisamente. ¿Continúo? Dice, los maestros no tienen personalidades tal como usted, esto es una carta a un discípulo, entiende la personalidad. Sus factores condicionantes son los tres aspectos de la tríada espiritual, que siendo creadores, construyen el instrumento o mecanismo fenoménico mediante el cual un maestro hace contacto con los tres mundos. Esto que hemos hablado tantas veces del famoso Mayavirupa, de esa forma densificada, proyección, esa proyección holográfica que se emite a través de un hilo de luz, desde la que es el punto búdico, donde ellos realmente tienen su anclaje superior, no en el plano mental superior, sino en el búdico. Precisamente ahí está anclada la conciencia de los maestros y algunos en el átmico, y desde ahí, cuando necesitan contactar en niveles más densos, inferiores a la tríada, con algún discípulo o grupo de discípulos por cuestiones de servicio, siempre, no para hacer turismo, evidentemente, pues se proyectan, incluso acaban manifestándose en cuerpos muy parecidos a los que tuvieron en la encarnación, donde el momento que les dieron la quinta iniciación. Todo esto es muy fenoménico, todo esto se empezó a publicar en la época del nacimiento de la Sociedad Teosófica, se ha hablado mucho. Mucha gente ha tenido la oportunidad, bueno, bastantes, de conocer a algún maestro vía Mayavirupa. Un servidor ha tenido oportunidad, pero eso sirvió solamente para afianzarle más en el trabajo que realizaba, no para quedarme encandilado ni maravillado por lo que me dijo, porque prácticamente no me dijo casi nada. A mí y a las otras personas, que éramos 4 en total que lo vimos, de un grupo de 8. Así que eso está ahí, y entendamos que el punto de referencia hacia el cual nosotros con el tiempo nos encaminamos, y de hecho lo estamos haciendo ya, es la tríada espiritual. ¿Continúo? Vamos por adelante. Quinto, la influencia que ejerce el maestro cuando trata de ayudar a su discípulo produce siempre un trastorno transitorio desde el ángulo del alma, pero frecuentemente temible desde el ángulo de la personalidad. A ver, cada vez que uno se acerca a una fuente que irradia luz, amor y voluntad al bien, o que tiene un fuerte magnetismo o una poderosa carga eléctrica, nosotros en el plano físico lo sabemos, ¿no? Lo que nos puede suceder. Si hemos ido a algún museo de la ciencia y hemos pasado al lado de un polo que había una carga eléctrica, pues el vello o el cabello se nos ha erizado. Pues apliquémoslo, este símil, a la relación con el discípulo, maestro y futuro discípulo. Cuando el maestro se empieza a percibir en la lejanía, en lontananza, y uno ve lo que le queda por avanzar, ve el impacto, la reacción que se genera cada vez que hay un acercamiento al maestro, y el miedo que eso acaba generando, porque quiero decir que la idea que algunos tienen de que veo al maestro y se me van todos los males, yo digo que tal vez no sea el verdadero maestro de la jerarquía que nos corresponde. Lo digo porque el día que tengamos la oportunidad kármica, el honor de ser visitados por un maestro de la jerarquía, nos vamos a encontrar con la grandísima sorpresa que lo estábamos esperando hace muchísimo tiempo, pero que su misma presencia nos incomoda. ¿Por qué?
porque estamos muy lejos de ser ese punto de perfección y de integración y de realización de conciencia que se nos pide para formar parte de un grupo del maestro y, por supuesto, de un Arran del maestro, de la jerarquía. Fijaos el trabajo que tenemos como alma, maravilloso, pero la personalidad tiene pánico a cambiar. Mientras esta diatriba, esta dicotomía nos mantenga prisioneros de estas formas, va a ser difícil que el maestro que toca, el verdadero, el que nos toque por línea de rayo, aparezca. Ya sabéis que una parte del sendero muy importante, hasta la tercera iniciación, somos instruidos por los maestros instructores, de estos que tantas veces he hablado en los libros. Pero cuando llega la tercera iniciación, tendremos el honor, el privilegio de ponernos a las órdenes del maestro que por línea de rayo monádico nos corresponde. Y eso es otro cantar. Ya llegará el momento. Transitorio desde el ángulo del alma, pero frecuentemente temible desde el ángulo de la personalidad. No olvidemos que la personalidad es muy refractaria siempre a los cambios. Sexto, todos y cada uno de los maestros han renunciado a lo material. Todos y cada uno de los maestros han renunciado a lo material. Bien, básicamente eso es una actitud de servicio. Y aquí os he puesto, este ópalo, he puesto ni más ni menos un servicio. ¿Y por qué servicio? Porque para irradiar dentro de la materia, hay que renunciar al apego que tenemos a la materia. Claro, el maestro no tiene ninguno, porque precisamente alcanza la perfección, es un maestro, una quinta iniciación, porque ha consumado ese proyecto que se inició en el momento de la individualización, en el esquema que fuera y en el sistema que fuera, para ir transmutando como mónada la materia hasta llegar a un punto que respondía plenamente a la mónada, es decir, muchísimo mejor que los humanos, ¿no? Pero claro, nosotros todavía no concebimos la existencia ni la evolución, ni concebimos la existencia del alma sin el contacto con la materia. Que no me refiero a los objetos, me refiero a los vehículos. Como todavía eso no lo hemos experimentado, porque aunque hayamos pasado la tercera, hipotético caso, la segunda iniciación o la tercera, vamos a hablar en esos términos, nos espera la cuarta, donde la crucifixión implica es renunciar a todo aquello que tú te habías identificado como humano. Y qué mejor identificación que tus vehículos de expresión. Tu vehículo mental concreto, tan querido por todos, tu vehículo emocional, tan querido por todos, y evidentemente tu vehículo etérico, tan querido por todos, que curiosamente, o físico, que sabéis que el patrón, lo que es la carcasa es el denso, pero el armazón interno es precisamente el etérico. Esos son vehículos karmáticos y son nuestros en tanto y en cuanto los hemos trabajado vida tras vida. Imaginaos, si fuésemos de la cadena lunar, la cantidad de vidas que hemos tenido para desarrollar esos vehículos. Y se nos pide, en el Monte Calvario, es decir, la historia de la cuarta iniciación, se nos pide que en la cruz del servicio sacrifiquemos eso que tanto nos ha costado construir. Claro, decimos, caramba, el vehículo causal se destruye. El vehículo causal se destruye en tanto y en cuanto es el generador de los vehículos de la personalidad. Pero esa conciencia que había, teniendo en cuenta que la palabra conciencia tiene relación con la materia y con el espíritu, y cuando se alcance la cuarta iniciación, materia ya no hay. Por lo tanto, como alma, como tal, no es que se destruya, es que no tiene nada que ver la conciencia que podemos percibir como almas, por muy avanzadas que seamos, que se puede percibir a nivel búdico. No olvidemos que a esos niveles de mente superior, en el caso de la tercera iniciación hacia adelante, se trabaja no con ideas, pero no se trabaja todavía con arquetipos. Pensamiento abstracto no es lo mismo que el arquetipo. El arquetipo no se puede condensar en nada. No hay forma allá posible. Por lo tanto, uno, dentro de esa profunda oscuridad que hay, pasada la cuarta iniciación, reflexionando, manteniendo esa vibración elevada, acaba manifestando en el plano físico, por razones de servicio, aquellas formas, aquellas ideas, aquellos ideales que servirán para construir algo nuevo. Claro, eso está basado en la más absoluta de las irradiaciones.
como nosotros todavía tenemos un apego muy grande a lo material, pues por mucho que nos esforcemos, no brillaremos como este arbolito que está aquí en este parterre y estas campanitas que hemos visto antes en las primeras diapositivas que están aquí a los pies del árbol. Fijaos qué sencillo, los vegetales brillan, irradian. El problema nuestro es que hemos querido irradiar, pero tenemos tanto apego a la forma que no lo conseguimos. Qué curioso. Y lo hace un vegetal que por definición es un ser que no se puede mover. Nosotros, como formamos parte del reino animal, de la parte supuestamente más inteligente o más evolucionada del reino animal, el reino humano, pues resulta que no hemos conseguido nunca todavía imitar las flores. Y si no, acordaos del Nuevo Testamento, aquello del Sermón de la Montaña, cuando se hace referencia, fijaos la belleza de las flores, si no recuerdo mal, de pequeño, cuando lo estudiábamos, que ni Salomón, con toda su riqueza, se vistió con la misma belleza de las flores del campo, ¿no? Una cosa así, más o menos, si no me recuerdo mal, el tema del Sermón de la Montaña, ¿os acordáis, no? Aquello bienaventurados, etcétera, os acordáis, me imagino, ¿no? Dice, los maestros han sido elevados de los tres mundos por su propio esfuerzo. Se han desprendido de todos los impedimentos, han dejado atrás el infierno y el término espíritu aprisionado. Ya no es aplicable a ellos. El infierno no es esa idea que se intenta trabajar en la segunda iniciación, ¿eh? El infierno es la rueda de reencarnaciones, ¿eh? Imagino que esto lo sabemos. ¿Por qué la rueda de Sansara es un infierno? Pues porque hasta que uno reconoce que es una oportunidad magnífica de corregir el camino mal andado, pues hay una cantidad inmensa de experiencias, de encarnaciones en las cuales uno tropezó no una vez, 1001 veces en el mismo problema. ¿Por qué? Porque en cada encarnación se pensaba de una forma diferente, no tan diferente, pero con la limitación de la forma. Claro, si nosotros como humanos debemos trabajar los arquetipos de Aries, nuestro vehículo mental, el más difícil de precipitar, nuestro vehículo emocional es Tauro y nuestro vehículo etérico basado en la extrema dualidad es Géminis, tenemos un problema muy grande. Hasta que esto no esté plenamente constituido, que es la personalidad, no podremos iniciar la andadura de conciencia grupal. En el primer caso es conciencia de masa, que sería el signo de cáncer, lo que sería la experiencia cancerina de la masa. Y la masa, el problema que tiene es que no permite manifestar el alma, porque es no tener conciencia. Hablar de conciencia de masa y no tener conciencia o autoconciencia es exactamente lo mismo. Hemos de reivindicar el punto leonino de autoafirmación, el nacimiento de una conciencia que es el nacimiento a través del intelecto de la idea del alma y poco a poco iniciar la andadura de la búsqueda del equilibrio, el sometimiento a las leyes karmáticas a través del octavo trabajo de Hércules, de Escorpio, ese eje poderosísimo Tauro-Escorpio que nos atormenta tanto, reflexionar muchísimo en Sagitario, el noveno trabajo, y sobre todo enfrentarnos valientemente a la prueba de ascensión a la montaña, sabiendo de antemano, por si lo ignorábamos, que la recompensa será más trabajo, ¿eh? Una escoba, una pala, para ir quitando todas las cosas que están mal en la tierra. Es decir, el famoso cántaro de agua es ni más ni menos la capacidad que tiene un discípulo iniciado de disolver las miasmas, de disolver los espejismos, los egregores. ¿Pero cómo? Trabajando, básicamente, astucia, inteligencia y muchísimo, muchísimo amor. Dice, ya no es aplicable a ellos el tema del infierno y el término espíritu aprisionado. Ellos no lo han logrado con propósitos egoístas. Esto es digno de mencionar porque generalmente, vamos a ser muy sinceros, en una gran parte del recorrido por el sendero del discipulado, las primeras etapas que duran muchísimo tiempo, hay un grado de cierto, no diremos de egoísmo en el sentido tradicional, pero sí de un exceso de autoafirmación separativa, de la mente concreta de la personalidad. Yo lo he conseguido, yo. Hay que tener en cuenta que esa idea, andando el tiempo, se transmutará en servicio al grupo. Cuando uno entienda que uno ha subido a la montaña, de hecho hay que tenerlo antes claro, si no lo dejan subir, incluso antes de enfrentarte con la idea de Lerna se debe tener ya de medianamente claro. De hecho se entiende, perdón la redundancia, en el signo de Libra, porque para buscar el equilibrio hay una cosa que se olvida a veces. No es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de amor.
Porque cuando uno está en equilibrio, tiene esa capacidad de cohesionar, que es el amor, que se nace en Virgo, en este caso, y lo aplica en los actos de la vida diaria, se da cuenta que está viviendo en una extrema dualidad. Y no se puede aplicar la mente concreta para romper la dualidad si antes no ha sido disuelta esta mediante el amor, la energía de la integración, de la cohesión. ¿Por qué lo digo? Porque todo lo que hacemos con una mente que no tiene luz, que no tiene amor, que no es una mente sabia, es una máquina de generar karma. Por lo tanto, la forma más valiente, más audaz de superar la prueba, el trabajo número 7, Libra, que es el jabalí del manto, la relación entre alma y personalidad, es a través del amor. Aunque esa palabra no se diga, se habla de la astucia, se habla del equilibrio. Pero si uno no está seguro de que es un hijo de Dios, y eso solamente lo tendrá aquel que haya percibido el amor del alma y vea en el grupo ese amor, eso a nivel intelectual no se capta. Se capta vía intuición. Y si no hay amor, la intuición no funciona, sino que lo pregunten en el siglo XX a ciertos grupos que trabajaron la parte oscura, que como no tenían amor, la intuición no la trabajaron. ¿Sigo? Dice, en los primeros días del sendero de probación, la aspiración egoísta predomina en la conciencia del aspirante. Lo que hablábamos antes, nos hemos pasado vidas mirándonos al espejo, poniéndole velas a San no sé qué, al gurú tal, con la sana intención para nosotros en aquel momento de que nos diera una palmadita para adelante y agilizar el expediente, ¿no? Pues no funciona exactamente así. Dice, a medida que huella ese sendero y también el del discipulado, abandona todos esos móviles y su única meta es, al buscar la liberación y la libertad en los tres mundos, consiste en ayudar y socorrer a la humanidad. Hay que decir una cosa, nosotros, por la influencia que tenemos en Occidente, en Oriente es precisamente Krishna o Buda o Lao Tzu o Confucio, pero en todo el mundo tenemos la misma influencia. La influencia de grandes seres que en el pasado han venido, forma parte de un contexto donde las energías, en este caso todas tienen una raíz devocional muy fuerte, pero no hay que confundir un sexto rayo dirigido y trabajado por conciencias muy primitivas, que todavía prácticamente son instintivas, que un sexto rayo trabajado por seres con un intelecto poderoso y que realmente viven en los chakras superiores. Es completamente distinto, Cualquier parecido es pura coincidencia. Por tanto, tendríamos un sexto rayo muy poderoso mentalmente hablando y otro que mentalmente a lo mejor pues no estaba ni mínimamente desarrollado. Pero la idea que hemos tenido es que esos grandes seres han venido a la Tierra, nos han enseñado un camino y nosotros por imitación, no por comprensión, por imitación, nos hemos aplicado la lección a nuestra manera y nos hemos puesto de una forma obsesiva a imitar sus actos, sus ideas, sus pensamientos, que creemos además que son suyos. Si tuviéramos tal vez la oportunidad de mirar los registros acásicos, igual nos daríamos cuenta de que todo lo que nos ha llegado, muchas cosas de Buda, del Cristo, de Lao Tse, de Confucio y de todo o de Krishna, pues son puras invenciones de los seres humanos, pero eso no importa. Eso ha servido de referente. ¿Qué sucede? Pues que ese referente devocional, los que hemos sido católicos o a lo mejor protestantes, anglicanos, testigos de Jehová, lo que sea, o de cualquier religión del mundo, ya sea el Islam, sea el judaísmo, nos damos cuenta que, a la Iglesia nos iba precisamente a dar gracias cuando el maestro Jesús, maestro, el mismo Cristo, hablaba continuamente de reverenciar la obra del Padre. Es decir, en todas, incluso en las cartas de Pablo, eso se desprende, aunque no venga esa palabra. Cuando él, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, que se utiliza en el rito católico del matrimonio, en verdad os digo que si no tengo amor no soy nada, eso es un tributo al Padre, porque es la energía que mantiene cohesionados los mundos, su universo, y nosotros con él. Sí que somos un pensamiento, evidentemente, faltaría más. Somos un pensamiento en este punto de manifestación karmática que es la materia. Pero en la parte central, lo que él está trabajando es el aspecto búdico, que es la energía del amor por excelencia. Pero claro, no tenemos conciencia todavía para percibir eso. Claro, a nosotros creemos que siguiendo las instrucciones de otro, del gurú de turno, del sacerdote, del imán, del Buda, del Cristo, lo vamos a conseguir. Bien, hay que decir una cosa, eso no es así.
hay que tener una mente poderosa en el sentido que sea capaz de discriminar lo verdadero de lo falso. Nosotros presumimos de 5 sentidos, pero hay que decir que si tuviéramos que salir a la calle para ponernos de acuerdo lo que es una farola en la calle o un banco, yo creo que de 100 personas tendríamos 100 definiciones diferentes. ¿Qué quiere decir? Pues que cada uno ve las cosas materiales según su punto de vista, su grado de evolución. Pues ¿no os parece que a nivel espiritual esotérico es muchísimo más complejo? Si los sentidos nos engañan y nos engañan a todos, ¿cómo vamos a desentrañar un misterio iniciático con 4 frases repetidas sin sentido durante milenios y milenios y milenios? No tiene sentido, son formas cristalizadas. Fijaros, estas imágenes, como de costumbre ya os digo, que las fotografías van apareciendo primero y después van los textos. Así funciona esto, en mi caso. Y mira por dónde, para darnos cuenta de este amor que os hablaba, fijaos que este campo es un campo que ha sido trillado o es una sementera que está creciendo. Fijaos la belleza, la sencillez que tiene. Fijaos qué cielo más hermoso, qué abertura de conciencia. Y sin embargo hay que decir que hay una vida inmensa de grandes ángeles ahí y de minutos devas que están construyendo eso. Y eso es la conciencia divina manifestándose. Y nosotros no nos damos cuenta que lo único que tener es luz y amor, porque si estas dos energías funcionan, el aspecto voluntad se va consolidando poco a poco. Pero si no hay luz ni amor, no tendremos nunca la obediencia al propósito divino, y lo llegaremos a comprender. Dice, aspiración egoísta predomina en la conciencia del aspirante, sin embargo, a medida que se huella el sendero, también del discipulado abandona todos esos móviles y su única meta, al buscar la liberación y la libertad en los 3 mundos, consiste en ayudar y socorrer a la humanidad. Tal dedicación al servicio es la marca de la jerarquía. A ver, el aspirante busca, como todos en la vida, lo bueno para mí, para los que están a mi lado y vagamente para los demás. Pero si para que los demás sean felices yo tengo que perder algo, pues yo, Señor, prefiero ser yo feliz y los demás ya se lo buscarán. Esta idea está ahí, y esta idea hay que emparentarla con una idea de renuncia que en la 4ª iniciación se consuma definitivamente. Es renunciar a lo conocido y a los frutos de lo conocido. Claro, cuando uno se queda sin nada, desnudo y demás, destruye sus átomos simiente, ya no le queda nada para seguir construyendo esos vehículos. Pero es que no los necesita, ya se alimenta de la propia esencia, ya será un arat. Por lo tanto, para llegar a esa fase evolutiva tan maravillosa de crucificado, hay que tener en cuenta que está por delante el interés de los demás que el propio. Y cuando esto se aplica, hay una ley oculta que dice, que es la meditación que hacemos los domingos, la meditación del tibetano, sobre el tema del dinero, que dice, den hasta la extenuación, sigan dando, porque aquellos que dan les será dado para que puedan dar nuevamente, ¿no? Estas ideas que se atribuyen al maestro tibetano, en el fondo encierran una verdad increíble. El plano físico está preparado para proveer de todo. En el plano físico se dan las circunstancias para que ningún hijo de Dios se muera de hambre. Todo en la naturaleza trabaja, todos los ángeles, arcángeles, trabajan por orden de la jerarquía, por orden del logos, para dar lo suficiente a los hijos de Dios encarnados. ¿Por qué la gente pasa hambre? Pues porque somos profundamente egoístas, porque la conciencia egoísta está reñida con la dedicación al servicio, así de claro. Si uno quiere ser un mago negro, ya sabe lo que tiene que hacer, no nos toca a nosotros lo que hay que hacer. Pero si solamente miramos en la parte, que es lo que hacen estas grandes corporaciones, y ahora con el tema de la pandemia, no sé qué mundo nos estarán preparando, pero la gente habla de un mundo nuevo. A ver, para que el mundo sea nuevo hay que manifestar previamente propósitos de enmienda claros. Y sí que hay un grupo, pero cuantitativamente hablando es ínfimo y el poder que tiene es irrisorio en comparación con el de estas grandes entidades supranacionales, transcontinentales que gobiernan los estados y los grandes organismos internacionales como la ONU, por ejemplo. Eso lo estamos viendo con el tema de la Organización Mundial de la Salud y el tema, la política de apoyo a ciertos laboratorios y ciertas políticas francamente regresivas en cuanto a las libertades de los seres humanos. Porque si se esgrime el argumento de tener a la gente confinada porque de esa forma se garantiza su seguridad y su salud, hay que decir que eso es falso. El ser humano aprende
aprende siendo libre. ¿Y cómo? Equivocándose. Cuando se genera karma en busca de la libertad, la luz está allí, está al final del camino. Si se hace protegidos como nos están haciendo ahora, no encontraremos ninguna luz, aunque tal vez, quién sabe, a lo mejor lo que se pretende es que no encontremos la luz y que sino mantener una conciencia netamente egoísta. Dependerá de nosotros si nos decantamos por un camino o por otro. Yo, personalmente, que os conozco un poco a los que estáis aquí en la clase hoy en día por Skype, os animo a seguir dedicándonos plenamente al servicio como hasta ahora. El alma y la rama del maestro. 1. La gran diferencia que existe entre el grupo de un maestro y su alma, pocas veces lo comprenden. Muchos pueden pertenecer al grupo de un maestro, pero el personal de su rama es extraído de ese grupo. Yo me parece que más de una vez en alguna clase de estas y alguna conferencia he dicho, imaginaos por un momento que el maestro está en el centro. Hay un gran círculo, hay diferentes círculos concéntricos en el centro, hay una puerta y en el centro de todo está el maestro. En ese primer círculo, con él, hay 12 discípulos. Pues fijaos un momento, si el grupo del maestro tiene 500 aspirantes o discípulos, pensad una cosa, cuando llevamos años trabajando estas asignaturas, llevamos años meditando y a través de visiones, de percepciones, de intuiciones, nos vamos reconociendo como formando parte de, hay que entender que lo que está sucediendo es que nos reconocemos formando del grupo del maestro, formando parte. Pero el grupo del maestro, que da el privilegio de verlo de vez en cuando, no tener una relación personal con él, sin embargo, es un estímulo para el estudiante, es un estímulo para el futuro discípulo o iniciado. Pero claro, el grupo del maestro entra a la personalidad, en la rama solamente entra el alma. ¿Veis la diferencia estratosférica que existe entre un punto de vista y el otro? No hay ningún delito en afirmar públicamente que uno forma parte de un grupo de un maestro. Incluso yo he leído algunos escritos que confunden los términos, lo que es la parte más genuina, más poderosa, que son los 12 discípulos, teniendo en cuenta que algunas ramas, abiertamente os lo digo, no está todos los asientos cubiertos, porque son maestros que recibieron la iniciación no hace tanto tiempo y poco a poco hay un grupo selecto con ellos trabajando para hacer el trabajo. Pero eso nos debería de animar muchísimo más. Y así como este campo de colza maravillosa, esto es colza, aquí en Cataluña a lo mejor se ve, pero esto es de Suiza, estas fotografías, y francamente es una imagen maravillosa, pues pensemos por un momento que esta belleza de estas plantas es ni más ni menos la que quiere ver en nosotros la jerarquía para aceptarnos. Imaginaos por un momento que las casas que están al fondo, una de ellas fuera la casa del maestro. ¿Qué quiere decir? Nos quiere ver irradiando para podernos aceptar. ¿Continúo? Dice, en un grupo el maestro es consciente del discípulo aspirante y está en contacto con él. Este ha establecido un definido vínculo con el maestro, pero ha involucrado la relación de la personalidad y también la del alma. En el rama y dentro de la esfera de su influencia, solo se hallará lo que pertenece al alma. Este es el gran paradigma de lo que es una RAM. No entra la personalidad. Sin embargo, cuidado con eso, no lo tomemos al pie de la letra. No entra la personalidad, es cierto, pero repercute muchísimo en el alma lo que haga la personalidad. ¿Me explico? No por el hecho de un día reconocerte allí dentro formando parte y ver que el maestro habla y a veces uno no entiende casi nada, y luego poco a poco se pone a hablar de unos términos que dices, caramba, ¿de dónde ha venido? Ha venido de una clase interna del maestro, que se dan de manera esporádica, Es decir, no es que cada día nos estemos ahí aprendiendo y venga, no, hay que tener en cuenta que la enseñanza está asociada a ciclos, a la influencia de las constelaciones, que tienen que ver con tu horóscopo como alma y con tu horóscopo como personalidad en esta vida. Por lo tanto, y tu línea de rayo, tu servicio, y según lo que estés haciendo y la línea de desarrollo que sigas, así tendrás una enseñanza u otra. Es a la carta. Hay una genérica que ya la has aprendido tú por tu cuenta y luego hay una pormenorizada a la carta y de eso se encargan los arates y se encarga el propio maestro. Así que podemos hacer muy clara una relación. Trabajemos de forma que llegue el día
que nos olvidemos de la personalidad y realmente el alma pueda reconocerse formando parte de lo más sublime, de este trabajo interno del maestro. ¿Sigo? Nada de lo personal puede entrar, pues en la rama nunca llegan las reacciones, defectos, limitaciones y pensamientos de la personalidad, ni lo material y relacionado con la naturaleza inferior. Fijaos lo que se nos está diciendo. Toda esta gente que viene venimos del misticismo católico, cristiano, ay, porque tengo malos pensamientos, ay, porque no sé qué, ay, porque la bebida, ay, porque no sé qué. Bueno, al maestro no le interesa eso para nada. ¿Qué nos dijo el Nazareno con algunas parábolas? Por ejemplo, la mujer adúltera, ¿no la condenó? Solamente le dijo que no volviera a tropezar otra vez con la piedra, ¿no? Que hiciera lo posible. No que se lo prohibiera, porque no te puede prohibir nada, hablando claramente, sino le dice que cambie, ¿verdad? Pero no la condena. ¿Por qué? Porque como alma, lo que nos acontece en una vida no es nada, no es nada. Esto es como el que se va de vacaciones, y nunca mejor dicho, y hay un día que que las cosas salen fatal. El viaje que había que hacer, el museo cerrado, aquello no funcionó, el autobús no vino a buscarnos, etcétera. No tiene ninguna importancia. Lo importante es el cómputo y sobre todo una cosa muy importante que hay que aprender siempre del octavo trabajo de Hércules. No importa las veces que uno tropieza y se cae, solamente importa si una vez me levanté y continué el camino. Eso que quede claro, porque si no, no entraremos en la rama, ¿eh? No trabajaremos como almas. Dice, nada de lo personal puede entrar, pues en la rama nunca llegan las reacciones, defectos, limitaciones y pensamientos de la personalidad, ni lo material y relacionado con la naturaleza inferior. Por lo tanto, en las primeras etapas del trabajo y durante largo tiempo, probablemente el discípulo poco o nada podrá contribuir. Solo lo intuido en forma positiva y las impresiones e impulsos definidos provenientes del alma que pudo haber evocado el discípulo por la meditación y la creciente pureza de intención contribuirán en parte a la vida de la rama. Es decir, esto es como estamos emitiendo una señal, ¿no? Cuando la señal es muy cortita, de unos vatios, pues nada. Pero cuando empieza a ser una señal de kilovatios, ¿qué pasa? Pues que se abren simbólicamente las puertas ocultas, que uno mismo se las ha puesto, evidentemente, y entras adentro. No olvidemos que si se consigue el número de 12, y en el Arran hay una cantidad de discípulos avanzados, pudiera ser muy bien que se formaran subgrupos dirigidos por un arate, una cuarta iniciación, y grupos inferiores dirigidos por un discípulo de tercera iniciación. ¿Por qué? Pues porque se está buscando, a través de ese trabajo, que uno de los que están arriba de uno de los arates dé el paso hacia la quinta iniciación y poderle transferir mucha más responsabilidad. Pero cuidado, es una pirámide, ¿eh? Y para que los de arriba se preparen y se manifiesten todo su potencial, la base debe de estar completamente activa. No que vengan nuevos miembros, no va por ahí, sino que realmente los de abajo irradien para que los de arriba realmente puedan irradiar en la octava que les corresponde. Me imagino que me entendéis bien, ¿no? Asrama entra el alma, el grupo del maestro funciona la personalidad. Claro, por eso no nos debemos atormentar nunca. Hay oportunidad para nosotros. Ahora bien, aquí y ahora depende de lo que hayamos hecho en el pasado. Y si aquí y ahora nos quejamos tanto, pensemos que tenemos una oportunidad única para cambiar aquí y ahora y dejar de lamentarnos. Sigo adelante. Dice, en consecuencia, hay una ley que protege la rama de las limitaciones del discípulo. Dice, he empleado la palabra rama en forma bien definida, para que puedan discernir entre un grupo y una rama, el cual está formado básicamente por aquellos que a través del conocimiento, devoción y servicio se abrieron camino desde un grupo a un centro interno donde la energía, la sabiduría y el esfuerzo de un maestro están fácilmente disponibles. ¿Qué implica esto? Discernimiento, la gran conquista del periodo ario, el discernimiento, la discriminación. Claro, queremos ver este campo despejado maravilloso. Qué perspectiva más bonita al lado de una carretera, ¿eh? Ese cielo, que es una mirada muy sagitariana, que nos dice, ¿dónde está la meta? La meta está en percibir esto y reconocer que de la unión de lo más sublime que se ve el cielo aquí y se ve la tierra, uno está en el medio.
Ese es el servicio que pide el maestro para aceptarte dentro de ¿qué? De la rama. Me explico, ¿no? ¿Sí? ¿Sigo adelante? Dice, para abrirse camino desde el grupo de la rama, los discípulos deben saber discernir muy cuidadosamente entre las inclinaciones de sus personalidades de alta calidad, su respuesta a la verdad e ideales y las verdaderas reacciones del alma, la sabiduría espiritual y la percepción intuitiva. Una de las cosas que más cuesta discriminar, parece ser, es el tema de ciertos pensamientos que son muy sublimes para nosotros, muy queridos, pero que tienen una parte de yo personal, es decir, de parte humana, que deben de ser eliminados cuando se alcanza determinadas expansiones de conciencia. Pues parece ser que eso es de lo más difícil de erradicar. Incluso se habla de que cuando se alcanza la quinta iniciación, la prueba consiste en olvidarte no como en la cuarta iniciación de que has sido humano, no, olvidarte completamente. ¿Qué quiere decir olvidarse completamente? No renunciar, sino que entrar en una vorágine dependiendo de la mónada, en la cual no hay ni asomo de pasado, de referencia al pasado del mundo de la materia, del mundo sometido a la ley de reencarnación, la rueda de Sansara. Es una idea que se nos escapa un poco la comprensión. Dices, caramba, si tienen una quinta iniciación lo podrán hacer. Pues se ve que no es así. Se ve que no es así. Y es una prueba muy dura para ellos también. Lo que pasa es que no tiene la misma envergadura esa prueba para ellos que para nosotros. Nosotros eso no lo sabemos. Nosotros bastante tenemos en el día a día, digo bastante, es el trabajo que nos toca hacer, de manifestar el alma en cualquier circunstancia de la vida. Y hay que decir que habría que agradecer directamente al Manú y a la jerarquía planetaria, a Shambhala, la oportunidad de esta pandemia, porque está saliendo en todo el mundo lo que uno lleva. El político corrupto está apareciendo en cualquier país del mundo. Esto es muy divertido lo que está sucediendo. Aquí hemos tenido algún ejemplo también en nuestro país. Y está apareciendo el carácter de bondad que muchos ciudadanos del mundo tienen. Y es curioso en esta sociedad tan tecnificada y tan virtual, tan conectada en las redes sociales, cómo las cosas negativas se acentúan tanto referenciándolas continuamente en los informativos y las acciones anónimas y positivas, que a veces no es un positivismo inmediato sino a largo plazo, eso sí silencia. Se recurre generalmente a informaciones, a imágenes que afectan el plexo solar, pero realmente no se trabaja de cara al futuro. ¿Qué quiere decir? Trabajar bajo un prisma, un paradigma nuevo, cosas nuevas. No se hace porque no hay una conciencia social dispuesta a apostar por algo que los que lo hagan no van a recibir el fruto. Ese es el gran problema humano. Para abrirse camino desde el grupo de las ramas, los discípulos deben saber discernir muy cuidadosamente entre la inclinación de su personalidad de alta calidad, sus respuestas a la verdad e ideales y las verdaderas reacciones del alma, la sabiduría espiritual y la percepción intuitiva. Reacciones, sabiduría, percepción intuitiva. Las reacciones son propias de la personalidad. La sabiduría es fruto de una personalidad orientada a la luz, es decir, un intelecto poderoso, sobre todo una dosis considerable de amor, es decir, una bondad, es el primer paso para ser discípulo. Pues la percepción intuitiva es característica del iniciado. Por lo tanto, entendamos que la personalidad la tendremos, la forma estará, pero si actuamos a base de percepción intuitiva, como si fuéramos mónadas manifestándonos dentro de la materia, lo más triadas espirituales en este caso, evidentemente reacciones adversas de la personalidad no habría. Esto es lo importante que debemos tener en cuenta, deberíamos resaltar más, ¿no? ¿Sigo? 2. Una rama es la fusión subjetiva de individuos y no de personalidades. Una rama es la fusión subjetiva de individuos y no de personalidades, reunidos con el propósito de prestar servicio. Es la fusión de la actividad individual en un todo unido por lo objetivo y la visión, pero que puede aplicar y frecuentemente aplica diferentes métodos y técnicas. El trabajo de la rama es especialmente la presentación al mundo de estos propósitos de servicio, llevados a cabo como mejor le parece al discípulo, individual, de acuerdo a la impresión del maestro
y con la colaboración de su grupo. El trabajo de la rama es especialmente la presentación al mundo de estos propósitos de servicio, llevados a cabo como mejor le parece al discípulo individual. Por lo tanto, hay libertad, ¿no? De acuerdo a la impresión del maestro y con la colaboración de su grupo, el grupo del maestro. Fusión subjetiva y no potenciar las formas de expresión. Y curiosamente la flor está tan bonita, que en Bolivia vi algunas parecidas, y en Bolivia y sobre todo en Argentina, en la región de Santa Fe, hace unos años, que las fotografié también y han aparecido. Fijaos qué simbolismo más hermoso. Tenemos una flor, ¿verdad? Y tenemos una tela metálica. Y decimos, caramba, qué curioso. Damos cuenta de que estos cuadrados en el fondo es el mundo de la personalidad, que cuando se trabaja sabiamente permite que el alma, la flor, se manifieste perfectamente. ¿No os parece que tiene mucha relación con el problema que cada uno de nosotros en este momento enfrentamos? Almas que nos reconocemos como tales, trabajando dentro de personalidades y de otros compañeros, compañeras que trabajan como almas dentro de personalidades. ¿Lo vemos? ¿Sí? Continúo. Venga. Dice, un grupo de discípulos no están obligados a hacer un mismo tipo de trabajo, del mismo modo y al mismo tiempo. Eso que os decía antes, que la enseñanza era la carta, según lo que uno necesitaba. Del mismo modo y al mismo tiempo, se comprometen a trabajar bajo la inspiración de sus almas, tal como sus almas pueden dirigir o dictaminar, fortalecidos por el contacto con el maestro y entre sí. Lo relaciona la identidad de visión y la vibración, más un respeto mutuo y plena libertad, particularmente esto último. De hecho, voy a decir una cosa, la libertad es característica de los iniciados, ¿eh? Esto hay que decirlo. Un iniciado se caracteriza no por hacer lo que le dé la gana, hacer aquello que debe de hacer. Y eso es libertad. Porque cuando hay condicionamientos, hay carencia de libertad, carencia de contacto con lo más elevado, con la intuición. Dice diferentes trabajos, inspiración egoica. ¿Qué hace que un trabajo desde el punto de vista de la personalidad sea de una manera y desde el punto de vista sea otra? Del alma. No podemos decir, no, es que tenéis que hacer todos lo mismo. Es como enseñar, por ejemplo, una cosa que envié el otro día al grupo con el tema de la educación. No, porque una de las cosas que diferencian a un discípulo de otro es la relación que mantiene con el alma y sobre todo la relación entre el subrayo del alma, el rayo de la personalidad y el rayo del alma. Y aprovechando determinadas coyunturas astrales, de constelaciones, de planetas astrales que se llaman, astrológicas, se puede facilitar un trabajo u otro. No se trata de que todos coman lo mismo y que todos reciten los mismos mantras a las 5 de la mañana o a las 6, ¿no? Es que la enseñanza, para que dé fruto, es pormenorizada. Y claro, el maestro tiene la suficiente visión interna para asignarte, cuando lo crea conveniente, como hemos visto en las enseñanzas del tibetano, una meditación específica durante un periodo de tiempo, no para toda la vida, durante un periodo de tiempo. ¿Por qué? Pero cuando esto existe, uno está trabajando de forma científica. Cuando se tiene determinada iniciación, la meditación ya no es lo que uno cree, una fórmula conocida y, bueno, que todos conocemos, habitual. No, es otra cosa. Es estar continuamente orientado y dentro de la luz. Eso es muy diferente. Así que recordemos que la diferencia está entre un trabajo y otro es la inspiración egoica. Unos habrá que enseñarles primeramente a que se reconozcan que como almas están siendo víctimas, entre comillas, de la presencia de la personalidad, es decir, trabajan dentro de la personalidad y todavía no acaban de comprender lo que eso significa. Eso es un trabajo que dura mucho tiempo, pero hay que decir que debe de ser un trabajo seguro y por eso el factor tiempo tiene una importancia relativa. Porque nosotros nos creemos a veces que ya hemos superado no sé cuántas cosas y es mentira. A la primera de cambio nos derrumbamos y cuando nos derrumbamos indica que la parte del trabajo de la personalidad y de la integración de la personalidad no se ha realizado debidamente. Por lo tanto, confiemos, manifestémonos como almas, porque como almas deberemos hacer otro trabajo y ese trabajo tiene mucho que ver con aposentar la vibración del alma y sobre todo trabajar el grupo. La diferencia entre el alma y la personalidad es que la personalidad solamente se refiere a sí mismo y la visión que tiene de los demás es desde el prisma de la materia.
emocional, mental, físico-etérica. Pero el alma ve más allá, ve el aspecto subjetivo, el aspecto esotérico. Por eso el alma podrá brillar como esta flor, esta margarita o el nombre que tenga esta planta, cuando realmente se esté manifestando de forma plena y consciente en el mundo de la forma, en el mundo de la personalidad. ¿Lo vemos? Continúo. Venga, la última porque ya es la hora. Dice, una rama no está restringido a unos pocos que pueden conocerse mutuamente y reunirse como miembros de una rama. Una rama es un grupo internacional compuesto de almas encarnadas y desencarnadas. Es una síntesis de iniciados de diversos grados y de discípulos aceptados. Fijaos qué forma más acuariana y más hermosa a través para describir lo que es una rama. La era de Acuario. La era de Acuario. Y sorprendería ver, Vicente lo explica, creo que es Mis experiencias espirituales, creo que sale, o no sé qué libro era, cuando aparece la lista no sé qué libro es, o la jerarquía de los ángeles o la humanidad, aparece la lista de las ramas, y él era agente comercial, otro era un mecánico, otro era un bancario, una persona que tenía posibles, otro era una escritora, que la conocía argentina, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que si creemos que debemos ser todos de raza blanca, católicos, cristianos o filósofos o matemáticos, no sé qué, nos equivocamos abiertamente. Debe de haber gente de todas partes. ¿Por qué? Porque el maestro no mira la forma, trabaja con almas. Pues si trabaja con almas, ¿qué van a hacer las almas? Manifestarse. Y como esta flor tan maravillosa, abierta, ¿no? Derramando ¿qué? Su belleza. Bien, hemos llegado al final. ¿Tenéis alguna pregunta antes de cortar? ¿No? Yo una cosa. Venga, venga. Hemos dicho que el maestro no tiene personalidad, ¿no? Que es, digamos, una conciencia. Lo que pasa es que nosotros lo sentimos como una forma, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Por eso, ¿por qué le ponen cara y físico al maestro? Porque corresponde a la última encarnación, pero son caricaturas, ¿eh? Él dijo en los rayos y las iniciaciones al principio, hablaba de lo que se publicaba por parte de ese grupo que en los años 30 acogió la obra de Alice Bailey y le dio la vuelta, lo sabéis, no merece la pena nombrar el nombre, mencionarlo de nuevo. Entonces él decía, esas imágenes son caricaturas de lo que ellos son. ¿Qué sucede? Que la gente quiere creer, y digo creer, volvemos al tema de la creencia, que representándote la imagen del maestro, pues tú vas a adquirir las cualidades que el maestro tiene. Yo tengo que deciros que nada más lejos de la realidad. No va así. Y digo más, yo personalmente creo que algunos lo sabéis, porque lo he contado alguna vez. Cuando a mí se me da en los años finales de los, sí, al principio de los 90, fue 92 o por ahí, o finales del 91, se me da por parte de una compañera de Sendero una fotografía que habían enviado desde Ginebra a una persona de Barcelona, que se la pidió ella a Ginebra, a una responsable del centro de Ginebra, una imagen del maestro tibetano, que yo todavía la conservo. Pues resulta que, claro, la imagen del maestro no es la que circula por ahí, no es exactamente la misma. Yo en aquel momento, han pasado muchos años, estábamos hablando del año 92, han pasado muchísimos años, y yo cuando abrí el sobre y vi la imagen, a mí el corazón me tembló, me tembló. Mira por dónde, bueno, pues todo aquello que yo había visto años antes, pues resulta que coincidía. Y no había visto ninguna imagen, es que no, en aquella época internet no teníamos, por lo tanto yo tampoco me prodigaba mucho, solamente había ido unos años a la meditación trascendental y ya estaba en la escuela arcana, pero evidentemente la escuela arcana no te va a dar para nada la imagen del tibetano, porque esto es ridículo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo vi eso me dije, bueno, yo no puedo mirar esta imagen por una razón muy sencilla. Esto es como esa oración de los cristianos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, ¿verdad que sí? Claro, no soy digno, ¿por qué? Es lo que os hemos comentado antes. Hay pavor a ver al maestro, ¿por qué? Porque el maestro te ve, te aprecia por lo que tú eres, por cómo eres, tal cual, no te valora, no te analiza en esa forma separatista. Pero claro, tú sabes perfectamente que no estás a la altura ni muchísimo menos. Ahí viene el gran problema.
Ahí viene el gran problema. Por eso yo cuando veo todas estas cosas me da un poco de pena, porque la gente habla muy ilusionada y siempre todos ellos tienen el mismo discurso de que sí, vamos a ser ayudados. Yo conozco desde los años 80 esta historia, bueno, de hecho, a los 80 no, desde el año 78, que fue cuando yo conocí el nombre del tibetano a través de un compañero de Málaga, que yo no sabía que estaba, me lo explicó aquí en Barcelona, y francamente aquello fue como una revelación. A ver, y yo recuerdo haber visto aquellos libros y a mí aquellas imágenes no me decían nada. Claro, y era muy reacio a coger otras ideas, no quería. Había algo en mí que no, y continuó en esta tesitura. No, en ese tema no. Además, voy a decir una cosa, el día que toque ver al maestro tibetano o al maestro que sea, os vais a sorprender de la diferencia que hay entre lo que habéis visto por ahí y lo que os vais a encontrar. Claro, hablando en plata. Hablando en plata. Yo solamente os doy un apunte. La imagen del maestro que Polina de Rayos va a corresponder, o más o menos, tiene que ver, si somos un poco inteligentes, con una serie de imágenes que a lo largo de muchísimos años de nuestra vida hemos ido, no sabemos muy bien por qué la hemos visto. A mí me ha sucedido así. Incluso puedo decir varios casos de varios diferentes instructores que desde muy pequeño esas imágenes estaban ahí y yo no sabía por qué. No lo sabía hasta que en el plano físico tuve el grandísimo honor de encontrármelo. Y verdaderamente fue algo para mí revelador, pero que no me llenó de gracia, ni de ilusión, ni nada. Simplemente lo que se me dijo de forma muy clara, pero muy indirecta, sigue trabajando. Sigue trabajando y punto. Y cada año el referente es el mismo. Sigue trabajando y bueno, no te preocupes de nada más. Además, en cierta ocasión, ya os que alguna vez lo dije, iba camino desde casa en el autobús para Barcelona para hacer un plenilunio y me preguntaba a mí mismo cuánta gente iba a ir a ese día y la respuesta fulminante fue: haz tu trabajo bien. Y punto. Claro. Aire. Se acabó. Sí. Bien, que la luz. Que la luz. Dime, Gloria. No, que merci, de dicho. Sí, dime, Gloria. Que cuando dice almas encarnadas y desencarnadas, quiere decir que cuando ya formas parte de la alma, aunque seas desencarnado, igualmente continúas asistiendo, ¿no? ¿Quiere decir esto? A ver, te cuento. El Foster Bailey escribió en los años 70, antes de fallecer, unos años antes, murió en el 77, que Alice Bailey, sabéis que desencarnó en noviembre del 49, ¿no? Sabéis esto, ¿no? Desencarnó como Sagitario, ¿no? Ya había sido Géminis la encarnación y se fue como Sagitario, ¿no? Que había estado pues en los planos internos, estuvo un tiempo en el Devachan. En el Devachan sabéis que también lo que refleja la biografía, en el momento de partir vino el maestro a buscarla, Kuthumi. El maestro la vino para llevarla a la iniciación. El maestro no te viene a buscar por el tema de la muerte, ¿eh? No es así. Lo que pasa que la muerte es, ya que se hablaba, es una iniciación. Entonces ella estuvo un tiempo en los planos internos, estuvo en el Devachan los años que correspondieran, pocos en comparación con la vida que tuvo. No murió, no era una mujer muy mayor, era relativamente joven, 60 y pocos de años, y según Foster Bailey había pasado a ser la secretaria del maestro Kuthumi, lo cual tampoco es tan extraño porque ella como discípula de Kuthumi, habéis leído la biografía, era una niña pequeña que le apareció un día un señor por la puerta, se había quedado sola, el señor la miraba de una forma muy atenta y le dijo que tenía que cambiar muchísimo, y cada 7 años, ella dice que cada 7 años pues tenía un testimonio claro de que estaba ahí, ¿no? Ella no cuenta nada de la relación con el maestro. Hay una cosa en la biografía esa, que ya sabéis que ella era muy reacia a repetir los errores que algunos autores teosóficos habían cometido explicando detalles banales, que ella no quiso cometer ese error, y no lo dijo. No nos hemos enterado de casi nada, pero hay que suponer que para hacer el trabajo de captación de la mente del maestro, que al final ella podía leer directamente en las carpetas que el maestro le ponía, hablamos en términos informáticos, ella tuvo que hacer sus dietas, sus meditaciones específicas. Esto, vamos, a mí la intuición me va por ahí. Lo que pasa es que esta información no se puede dar, porque si se diese, la gente creería que siendo vegetariano, comiendo esto y no comiendo lo otro, pues uno va a ser más intuitivo, y es mentira. Es decir, tú abre el corazón, trabaja como alma
lo que necesites para el servicio vendrá. Almas desencarnadas, vamos a ver, según tu grado de evolución, estarás más tiempo o menos tiempo en los planos internos. Si es un discípulo avanzado, evidentemente en el mundo astral, pues la parte inferior va a estar poco tiempo, ninguno, horas, ¿no? Tendrá que trabajar algo mejor a nivel mente superior, no lo sabemos, y llegará un momento de reposo en el de Bachán. Y eso dependerá del grado de evolución y de la oportunidad. Tibetano, en este mismo libro vimos, en el recopilatorio, que aquellos discípulos avanzados volvían rápidamente en muy poco tiempo. ¿Por qué? Pues porque la necesidad es muy grande. La necesidad es muy, muy grande. Por lo tanto, otra cosa es el caso de los que tienen una cuarta iniciación. Bueno, pueden trabajar a través de un Maya Virupa, aparecer y desaparecer, lo cual implica que deben tener una vida como muy aislada y que seguramente muy pocos van a saber exactamente quiénes son. Muy pocos. A ver, siempre ha habido la idea de conocer al maestro dónde vive, en el plano físico, si está o no está. Pero eso implica un riesgo. Y el riesgo es que se acabe delatando al maestro, y eso no se puede permitir. Hay unos relatos muy interesantes que están escritos en los años 20-30 del siglo pasado, que son el iniciado y el iniciado en el Nuevo Mundo. No recuerdo el nombre del autor inglés. Y es un relato muy interesante, ¿eh? El que le interese, yo os los recomiendo, los dos estarán en internet, me imagino. El iniciado y el iniciado del mundo y en el Nuevo Mundo. Y no me recuerdo, ahora mismo no me acuerdo del autor, lo siento. Y ahí son relatos muy sencillos y bastante humanos, y al mismo tiempo con una carga esotérica muy profunda en los diálogos. Eso lo recomiendo, lo dejo caer, ¿eh? Bien. Vale, lo apunto. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.